Para que entonces podamos adentrarnos en el tema de los ataques a Israel. Ya las consecuencias de estos acontecimientos que nos traen una nueva guerra con repercusiones mundiales. Hasta ahora no sabemos cuál será el alcance de esas repercusiones, pero si la guerra actual es una emulación de la guerra que se produjo hace 50 años, esa guerra que se produjo hace 50 años, aunque fue en el mundo árabe, entre árabes y judíos, la padecimos todo en el mundo. Porque de la llamada guerra de octubre, como le llaman en Egipto, o de la llamada guerra de Yom Kippur, como la llaman en Israel, en el año de 1973, la repercusión que tuvo en el 73 fue la de la primera gran crisis petrolera. Es decir, que el mundo entero pagó con un altísimo nivel de inflación las consecuencias de esa guerra. Ahora hay una situación que es distinta, pero aún así puede tener repercusiones. Esto, para buscar, digamos, un fondo más corto, una explicación más corta, yo quiero remitirme al año de 1967. Y quiero remitirme a la Guerra de los 6 días, porque esa Guerra de los 6 días explica tanto la guerra que tuvimos hace 50 años como esta réplica que hemos tenido recientemente, que de un lado ya cuenta más de 700 muertos y de otro lado sobre los 400 muertos. Y va a acabar con miles y miles de muertos. ¿Qué ocurrió en el año de 1967? Bueno, hubo un líder del mundo árabe que intentó su propósito era unir al mundo árabe en una especie de Estados Unidos, pero los Estados Unidos del mundo árabe, una sola confederación árabe, aunque tuvieran cierta independencia. Y entonces él a su país, que era Egipto, lo convirtió en la República Árabe, porque Egipto iba a ser la cabeza del mundo árabe. Ese líder fue el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que es el padre del panarabismo o panarabismo. Entonces, él decide pues atacar a Israel, que desde el 48 había plantado cara al mundo árabe, demostrándole una cierta superioridad. Y entonces aquello culminó en un fracaso. No obstante, fue un fracaso en el terreno de los hechos, pero en la realidad convirtió a Gamal Abdel Nasser en lo que él quería, en el líder del mundo árabe. Esa fue la llamada Guerra de los 6 días. ¿Por qué la Guerra de los 6 días fue la que provocó el ataque del Yom Kippur y por qué todavía está presente en los acontecimientos que acabamos de presenciar? Porque en esa Guerra de los 6 días Israel se valió de su autosuficiencia.
tenía informes de que iba a ser atacado, pero dejó que las cosas transcurrieran y que Siria, Egipto y Jordania le atacaran. Ahora, ¿cuál fue el resultado para Israel? Que Israel, a partir de ahí, aplastó esos ataques y entonces incrementó su territorio. A Egipto le quitó el Sinaí y la Franja de Gaza, producto de la guerra de los 6 días. Le quitó el Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto. A Siria le quitó los altos del Golán. Y entonces a Jordania le quitó Jerusalén Este y Cisjordania. Es decir, que Israel fue atacado y no hizo otra cosa que demostrar su superioridad. Esa experiencia fue la misma con la que Israel se quiso enfrentar a los acontecimientos del Yom Kippur 50 años después, cuando otro presidente egipcio entonces encabeza otra vez una coalición que ataca a Israel. Esta vez era el presidente egipcio Anwar Sadat. Y Israel más o menos tiene información de los ataques, pero dice, va a ocurrir lo mismo que en la guerra de los 6 días. Ellos no tienen la forma de vencernos a nosotros, somos muy superiores, y se envanecieron mucho con ese sentimiento de superioridad. Se produjo entonces hace 50 años el ataque de Yom Kippur y los resultados fueron en principio catastróficos para Israel. Israel sobrevivió por una ayuda puntual de Estados Unidos, 93 aviones, 26,000 toneladas de suministro en pertrechos militares. Y eso revirtió, en principio, algo que conduciría a Israel a una derrota. La situación que se vivió fue tan dramática que la primera ministra Golda Meir había pensado en quitarse la vida. Estaba a punto de quitarse la vida, de suicidarse, ante aquella sorpresa que creía que la iba a manejar como se había manejado en el 67. Pero después todo se repercutió en beneficio de Israel con esa ayuda puntual que le brindó Estados Unidos. ¿Cuál fue la lección del Yom Kippur? La lección del Yom Kippur, que aunque no consumó los resultados esperados, aquella imagen del Israel invencible quedó atrás. Quedó realmente relegada. Sin embargo, ya Israel tenía unos mecanismos de negociación que le sirvieron en el futuro para cambiar la imagen del mundo árabe. Porque acuérdense que tenemos un primer presidente egipcio que quiere unificar al mundo árabe. Pero el presidente que ataca en el 73 tiene otras prioridades. Me han quitado parte de mi territorio. Yo estoy con la causa del mundo árabe. Pero si puedo llegar a un acuerdo en el que recupero parte de mi territorio, la prioridad mía es nacional. Soy presidente de Egipto. Entonces, a partir de ahí, Israel empezó un proceso de negociación que le permitió llegar a un acuerdo de paz con Egipto. Y les devolvió parte de los terrenos ocupados a Egipto y intentó un acuerdo con Siria. El acuerdo con Siria fue
fue fallido, pero lo intentó, y con Palestina también. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay un mundo árabe, que esté buscando una unificación, porque el presidente Anwar Sadat renunció a eso. Incluso le cambió el nombre a Egipto. Ya Egipto no se va a llamar la República Árabe Unida, no. Egipto se va a llamar Egipto. Y Israel, dame mi terreno, llegamos a acuerdos, etcétera. Es decir, que el panabarismo ahí ya prácticamente concluye su mejor etapa. Después hubo muchos líderes que quisieron reeditarlo, que Saddam Hussein, que Gaddafi, que etcétera, pero ninguno llegaron al prestigio que acumuló el presidente Gamal, el presidente Gamal Nasser. Ninguno llegó a ese prestigio. Por lo tanto, el panabarismo jamás encontró vida. ¿Qué pasa actualmente? Exactamente, ¿qué estaba pasando en estos momentos con la causa palestina? La causa palestina ha ido quedando prácticamente sepultada. Ha ido quedando fuera de la agenda. Y ellos han querido meter a Palestina en la agenda, porque Palestina estaba fuera de la agenda mundial. Lo que ocurrió después del COVID-19 fue totalmente lo contrario, que el mundo árabe, que en principio se coalicionaba para pelear contra Israel, ya estaba empezando a llegar a acuerdos con Israel. Incluso después del 20 hay 3 acuerdos concretos a los que llegó Israel con el mundo árabe. Israel normalizó, hizo un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos, hizo un acuerdo de paz con Bahrein, hizo un acuerdo de paz con Marruecos. Este bombazo, este ataque, se le mete a un acuerdo de paz que Israel está consolidando con Arabia Saudita, que está bastante avanzado ese acuerdo de paz con Arabia Saudita. Es decir, que pronto serían 4 acuerdos que Israel había consolidado con el mundo árabe, quedando la causa palestina totalmente aislada, que no es prioridad ni de Naciones Unidas ni de nadie. Entonces, bueno, este grupo radical ha decidido buscar el liderazgo de los palestinos, porque tal y como dice Amin Maalouf, él dice que los pueblos sienten agradecimiento por quien les regala epopeya, sueño, la admiración de los demás y una pizca de orgullo. Este hecho, que nosotros lo podemos censurar desde el punto de vista moral, porque implica el sacrificio de miles de vidas, así como está justificado de un lado en términos a todo el repudio que produce, del otro lado se siente que hay una causa justa. Y la mayor cantidad de tragedia la ha provocado en el mundo el sentimiento de la causa justa. Hay más gente que ha muerto en el mundo por gente que cree que está haciendo lo correcto que por gente que cree que está haciendo cosas indebidas. Entonces, desde el punto de vista palestino, ellos que ven morir su causa, entienden que tenían que revivir su causa al costo que fuera, es decir, poner a Palestina en agenda. ¿Nos van a poner o no nos van a poner en agenda? Ahí estamos en agenda de nuevo. Ahí estamos en agenda de nuevo, porque si nosotros no pasamos a la agenda, si la comunidad internacional no lo coloca en la agenda y no coloca sus planes en agenda, eso solo se traduce en un fortalecimiento de los grupos más radicales. Más radicales. Entonces, fundamentalmente, esta es la reacción de una Palestina aislada, fuera de agenda, que de manera desesperada busca ser colocada en la agenda.
llega en un momento sumamente difícil porque Israel ha tenido que declarar una guerra en el momento en que su principal aliado tiene limitaciones presupuestarias, que le quieren cerrar el gobierno porque no están de acuerdo con las ayudas para Ucrania. Pero ahora tenemos la guerra de Ucrania y tenemos la guerra de Israel. Esa es una guerra. Esa es una guerra costosísima, que por un asunto de orgullo no se va a saldar sino con miles de muertos. Eso no se salda con mesa de diálogo. Eso no se salda con conversaciones. ¿Por qué? Porque hay una parte que se siente ya agredida, que siente su orgullo totalmente afectado. Y no hay manera de que eso se salde sin una respuesta que también seguirá siendo una respuesta sangrienta. Las repercusiones económicas no las sabemos todavía. No las sabemos todavía, pero recuerdo, y con esto termino, que si estamos ante la emulación del acontecimiento que se produjo hace 50 años, ese acontecimiento que se produjo hace 50 años nos trajo la primera gran crisis económica que hayamos conocido después del desastre del año 29, que fue la crisis del petróleo en el año de 1973. No será una crisis del petróleo, no será cualquier cosa, pero sí repercusiones internacionales y que nos tocarán a todos. Llegan algunas. Cambio y fuera.